Bueno, así las cosas, ya lo tenemos al diputado provincial Oscar Martínez. ¿Por qué? Porque justamente mañana se va a llevar a cabo, decíamos, una conferencia de prensa sobre la necesidad de la urgente sanción por parte del Senado Provincial de la ley de prisión preventiva para quien viole una restricción perimetral. Viene trabajando al respecto el diputado Martínez sobre cuestiones relacionadas a las víctimas de la inseguridad. Bueno, un tema harto conocido. Vamos a tener después información sobre lo que sucedió con la balacera a un club donde estaba haciendo campaña un candidato. Esto fue en las últimas horas. Escuchen bien, una balacera a un club donde estaban haciendo una actividad de campaña. Bueno, se va a estar llevando a cabo esta conferencia de prensa, así que vamos a hablar con el diputado Oscar Martínez. ¿Cómo estás, Oscar? Buenas tardes. ¿Qué tal? Un gusto poder dialogar contigo y la audiencia de tu radio. Gracias por atendernos. Esto va a ser mañana en el anexo, en la oficina de la Cámara de Diputados, allí de Santa Fe y La Prida, más precisamente, decíamos, una conferencia sobre la necesidad de la urgente sanción por parte del Senado Provincial de la ley de prisión preventiva para quien viole una restricción perimetral. Sí, efectivamente, recordémosle a la audiencia que la provincia de Santa Fe tiene el doble de femicidios que el promedio nacional, que Santa Fe es la provincia que tiene los mayores índices de femicidio de todo el país y que el área metropolitana de Rosario tiene 5 veces más que el promedio nacional. Por tanto, lo que nosotros estamos planteando es que efectivamente haya una legislación más dura para que las perimetrales se respeten y no sean una verdadera ficción, y establecemos en los casos de denuncia de violencia de género y violencia familiar, aquel que viole una perimetral, bueno, que tenga prisión preventiva, porque estos hechos de violencia, si no hay una acción decidida del Estado en el momento oportuno, terminan en un hecho trágico. Por eso planteamos esta iniciativa y junto a las asociaciones de víctimas veníamos reclamando que el gobierno provincial tomara cartas en el asunto. Se lo pedíamos en diciembre, se lo pedimos al gobernador por carta junto a las asociaciones, la Asociación de Víctimas contra la Inseguridad, y se lo pedíamos también en la Junta de Seguridad. Se mandó a extraordinarias sobre la hora y bueno, fue lograda la media sanción, pero lo que necesitamos es una pronta sanción de esta norma, así que mañana junto a Ezequiel Lowen y la Asociación de Víctimas contra la Inseguridad y Natalia Gaitán de la Cámara de Mujeres Taxistas, más María Fernanda Fernández, representante de Víctimas de Violencia de Género, vamos a hacer una conferencia de prensa contando lo que estamos haciendo, ¿no? En primer lugar, le hemos pedido por carta al gobernador que actúe y que pueda intervenir para que el Senado dé pronto tratamiento a esta norma. Le hemos mandado una carta similar a la ministra de Género y Diversidad, porque más allá del Ministerio de Género y Diversidad, que tiene un importante presupuesto y los puntos violeta, lo cierto es que el resultado de la gestión es la que te estoy señalando, y de verdad que, bueno, justamente víctimas de violencia de género a través del change.org.ar están reuniendo firmas para que se trate este tema, y ya han logrado la adhesión de más de 25.000 firmas, que deberían ser un elemento que movilice, ¿no? Que movilice tanto al Ejecutivo como al Senado para avanzar en esta norma. Oscar, vos venís tratando este tema de la inseguridad hace bastante tiempo. Ahora en campaña seguramente vamos a escuchar a muchos candidatos o precandidatos, según la terminología correcta para las PASO, hablar sobre este tema. ¿No peca un poco la clase política de, cómo podemos decir, ¿no? de demagoga al hacer este tipo de declaraciones de voy a solucionar la inseguridad, me voy a ocupar de la inseguridad? Digamos, porque esto se podría haber hecho antes. Esto fue escalando, y bueno, se ha llegado al punto que en las últimas horas, por lo que nos dicen, han baleado un lugar donde estaban haciendo campaña justamente desde un espacio político. O sea, esto parece no tener fin.
Bueno, en primer lugar, ha habido un proceso de deterioro donde efectivamente hubo responsabilidad de todos los sectores y de todos los actores políticos, ¿no? Nosotros, referido a este episodio que vos señalabas, hemos tenido 3 aprobaciones en la Cámara de Diputados respecto de la necesidad de que se establezca la prisión preventiva para el que usa o porta arma de fuego en la comisión de un delito. Y ahí, con contundencia hay que decirlo, este es un tema que efectivamente hay que resolver, de leyes más duras contra los delincuentes y de leyes que de alguna manera direccionen el accionar de la justicia. Recordemos que el 85% de los homicidios se cometen con armas y que la ciudad de Rosario tuvo 1.600 balaceras el año pasado. Y también recordemos que ha habido jueces y fiscales que han permitido la liberación de gente que ha asaltado y a las pocas horas sale en libertad. Y claramente el que usa un arma... ¿Es culpa de las leyes o de las teorías zafaronianas esto a la que ha adscrito el kirchnerismo y buena parte del gobierno nacional hoy por hoy? Es culpa de no entender que la realidad está por encima de la idea. Y justamente en la Cámara de Diputados hemos ido de alguna manera encontrando ese punto de encuentro de la necesidad de tener leyes más duras ante una realidad que se presenta como necesariamente demandante de un accionar de parte del Estado. De jueces y fiscales que tal vez adhieren a una visión exageradamente puesta a la hora de defender los derechos humanos de aquel que ha cometido un delito y no puesta la mirada en la defensa de los derechos humanos de aquel que lo sufre o padece, ¿no? La verdad que a nosotros nos interesa, ya estamos en proceso electoral y nos interesa que la ciudadanía pueda discutir, pueda debatir y pueda analizar quiénes han hecho lo que en algún punto y en algún momento se han comprometido y quiénes no. Claro. Nosotros logramos leyes muy importantes a partir del diálogo y sobre todo a partir de escuchar a aquellos que padecen el delito y con los pies en la tierra. Hemos logrado la ley de víctimas, que no hubiera podido ser ley si no hubiera sido por el enorme aporte de aquellos que lo han padecido y las asociaciones de víctimas que, bueno, que transformaron el dolor en acción. Hemos logrado también un tema que tal vez pareciera menor, pero no lo es, como es la ley del robo de cables, pero ahora, bueno, también le estamos pidiendo al gobernador que la reglamente, ¿no? Para terminar con las mafias que amparan esta modalidad delictual, encubriéndose en figuras como las chacaritas, los desarmaderos y las chatarrerías, pero que terminan siendo verdaderas asociaciones ilícitas que privan a numerosos barrios de alumbrado público, de servicios esenciales como la conectividad o la energía eléctrica, que han afectado a clubes, que han afectado a instituciones, y creo que el camino justamente es revertir un proceso. Quien prometa que va a resolver esto de manera inmediata, evidentemente no lo va a hacer, pero que todos tenemos que estar comprometidos, claro. Bueno, y uno ha visto que hay sectores de la política que no estuvieron a la altura de las circunstancias para poder avanzar, pero nosotros tenemos una tarea hecha y no la vamos a dejar de señalar a la hora de que se nos evalúe desde el punto de vista electoral, y lo vamos a plantear justamente para que... Se nos termina el tiempo, Oscar, pero no quería dejar de preguntarte sobre la lista que van a presentar con el Frente Renovador. Es la única lista del masismo en la provincia y ahora vuelve a surgir o a resurgir la figura de Sergio Massa, que si bien venía un poco caído en desgracia, digamos, o venido a menos producto de la crisis económica, Cristina se ha bajado y no quedan muchos candidatos de fuste, digamos, que puedan encabezar un proceso electoral y salir airosos del mismo, cuando no ganar, como en el caso de Sergio Massa. ¿Van a ir ustedes con una lista propia? ¿Vos la vas a encabezar? Sí, efectivamente. Bueno, porque el peronismo es más que Omar Perotti. Y en ese aspecto creo que expresamos un sector que siempre ha entendido que la unidad en la diversidad era el camino y que el peronismo tiene que fortalecerse justamente a partir de la diversidad.
La verdad es que si no hubiera sido por la intervención de Sergio Massa, el candidato que, no lo digo en desmedro de los demás, pero que con más posibilidades tenía de aportar en un proceso electoral como el senador Lewandowski, no hubiera sido parte, porque, bueno, creo que el gobernador tiene una visión muy del lugar de donde viene, incluso respaldaba una persona de la misma geografía, no teniendo, a mi criterio, ¿no?, una visión integral de la provincia. Y hemos constituido una lista donde está representado el Frente Renovador. Me acompaña a mí en la lista Verónica Balgraf, que fue candidata a vicegobernadora mía cuando prevaleciéramos contra Eduardo Bussi dentro del Frente Renovador. Sí, sí. Y Vanessa Macetani, diputada nacional de Sergio Massa, y también los sectores del peronismo que de alguna manera contribuyeron mucho al triunfo del gobernador, pero que después no fueron considerados, desde Luis Rubeo, Julio Egiman, como ex intendentes, como, bueno, tal vez para Rosario no sean conocidos, Fabián Cuber de Calchaquí, el ex intendente de Ceres, Camilo Buquet, y funcionarios destacados de todo el territorio provincial. Bien, la verdad claro, que, queda claro, que queda claro. tenemos convicción de poder contribuir desde la discusión de temas que son sensibles para nuestra provincia, en primer lugar en materia de seguridad, en segundo lugar cuidando el bolsillo de la gente, y también contribuir en la discusión política del justicialismo, de un justicialismo que tiene que ser mucho más amplio que la visión que tiene el gobernador. Amplitud de criterio. Gracias por el contacto, Oscar. Bueno, muchísimas gracias a vos y un saludo enorme y afectuoso a la audiencia de tu. Adiós.